Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor y los pastores Norberto y Araceli Alvarenga le invitan a uno de nuestros servicios: miércoles 7:30 de la noche, oración; viernes 7:30 de la noche, adoración y palabra de Dios; sábados 7:30 de la noche, culto general; domingos 10 de la mañana, escuela dominical; y 5 de la tarde, culto evangelístico. Venga con toda su familia a Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas 77072. Para más información llame al 832-640-5251, 832-640-5251. Los esperamos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en el 7130 Cook Road, presenta su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Si hay una unción aquí cayendo. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Un programa con la visión de predicar el Evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 832-640-5251. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Y ahora, la palabra de Dios con el pastor Norberto Alvarenga. Sus Biblias en Romanos 6, 1 al 2. Romanos 6, 1 al 2. Vamos a esperar que ahí está. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerdes, fuimos salvos por gracia. Pero mire lo que dice el versículo 2: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos nosotros regresar a un lugar donde Dios nos libertó de ese lugar? Es como si el pueblo de Israel regresara a Egipto, cuando Dios fue y los sacó a ellos a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida era el perdón de nuestros pecados a través de la muerte de Jesús. Porque sin eso estábamos en nuestros pecados, estamos en nuestro pasado, nuestro viejo hombre. Pero Cristo vino para quitarnos de ello, para hacernos una nueva persona, para llevarnos a un nuevo lugar, para quitarnos el pecado de nosotros, para que nosotros podamos morir en ese pecado y resucitar con una nueva vida. ¿Qué es lo que significa la muerte de Jesús? Que Él tomó todos nuestros pecados, Él murió y los dejó ahí y se levantó con poder y gloria, y ese mismo poder está en nosotros. Recuerde usted que el propósito de la cruz fue para separarnos del pecado. Recuerde siempre eso, que la cruz es mucho más que una persona que murió ahí. No, ahí es donde eso es la clave de nuestra vida hoy en día, que tenemos la libertad que tenemos solo por Jesús. Él es el único camino al cielo. Si no es por Él, no hay otro camino al cielo. It's only Jesus and nobody else. Solo Jesús, hermano. El propósito de la cruz fue para separarnos del pecado. Romanos 6, 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. My old self, my angry old self, my old self that was addicted to pornography, that was addicted to drugs, my old self that was angry, my old self that was bitter, ungrateful, disrespectful to my parents. Mi viejo hombre que era adicto a cosas, al alcohol, a las drogas. Mi viejo hombre que no era fiel a mi esposa. Mi viejo hombre que no era fiel a mi esposo, usted hermana. Mi viejo hombre que era falto de perdón, que era envidioso, envidiosa, que era lleno de celos, lleno de odio. Y todo ese viejo hombre se fue en la cruz con Jesús, con él murió. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Right there, was this scripture saying that God changed our DNA? Dios cambió nuestra DNA, ¿verdad? Sí. ADN, DNA. Eso es lo que usted es. Cuando Cristo murió, cambió nuestro, how you say in Spanish? ADN. Thank you. Cuando nuestra ADN era inclinado al pecado, a las cosas que no le agradan a Dios, pero Cristo cambió eso y nos inclinó hacia Él. Nos dio una nueva identidad, ADN. Porque mire lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Meaning, when you come to Christ, when you accept the Lord Savior, the Lord as your Lord and Savior, when you accept Jesus, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahí tú estás muriendo al pecado. Pero a la misma vez estás siendo resucitado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Él venció la muerte. Y tal vez, me están escuchando muerte, death. I'm not speaking of a physical death, meaning, physically I'm dying. I'm not talking about that. No estoy hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual. Porque Dios es espíritu y nosotros somos inclinados a Él por el espíritu. Pero si nuestro espíritu está muerto, venimos a la iglesia y pensamos que es una locura, que gente está llorando o que gente está levantando sus manos. If our spirit is dead, it's just not alive. We come to church and we think, man, these people are crazy to lift up their hands and cry the way. It's because you don't know what they're feeling inside about God. You have to try it yourself. Usted lo tiene que probar primero. Tiene que venir ante Jesús. You got to come to Jesus, man. See, the world and us Christians, we've painted a bad picture of God. Los cristianos alrededor del mundo, tristemente, hemos pintado una mal, como dice, foto de Dios o una mala imagen. Gente no quiere venir a la iglesia porque lo único que viene a su mente es gente que juzgan, que condenan, que se sienten como si ellos tienen el poder de sentarse en la silla del juez y condenar. No, you're not good enough. Nope.
Tú sí. Cuando Cristo murió por todos. Solo porque usted y yo pecamos en una manera diferente. Usted es más fuerte en ciertas áreas, tal vez de mí, pero aquí todos somos necesitados de la gracia del Señor para sobrevivir. No lo hemos alcanzado todo. You know, I don't pretend to come to church and have my life perfect and everything. There's problems, man. There's issues. There's things I deal with. There's things that I go through. There's things I'm weak at. I mean, I need God's grace. Yo necesito la gracia. Solo porque predico o alguien que cante no quiere decir que su vida espiritual es un color de rosas. No, todavía hay necesidad. Todavía hay ciertas áreas en que podamos mejorar. Por eso somos necesitados de la gracia. No podemos sobrevivir without Christ. Because let me tell you that one day every knee will bow. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua. I'm telling you, that day will come. You may look at me like I'm a crazy person, but that day will come. Ese día va a llegar. Pero ¿a dónde usted quiere estar? Usted quiere estar en una circunstancia donde dobla sus rodillas porque usted agradece y reconoció a Jesús y usted sabe a dónde va. O usted va a ser una de las personas que va a doblar sus rodillas clamando por misericordia, pero va a ser muy tarde. Ahora es el día, ese es el día que hizo el Señor, hermanos. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. El 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por algunas. No hay nada que a Dios le sorprende de nosotros. También el enemigo ha puesto duda porque vivimos en una sociedad donde para entrar a una iglesia tenemos que estar de una cierta estatura, pero no estoy hablando espiritual. Es triste cuando aquí Cristo murió una vez por todas. Ese es el lugar donde podemos tener la libertad de confesar lo que nosotros estamos, struggling with, y no ser juzgado. Pero en vez, la iglesia hoy en día se ha convertido en un lugar donde tenemos que poner nuestra mejor máscara porque no queremos que hermanos se den cuenta de la realidad que estamos viviendo, porque tenemos el temor que nos van a juzgar y nos van a criticar y no nos van a aceptar. Pero eso no es Jesús. Mi Dios no es eso. Mi Dios es un Dios de amor. Y Él toma tu situación tal como es. Él lo toma como aquella mujer adúltera. Es my favorite story, man. Para mí esta historia representa el evangelio de Cristo. La historia de la mujer adúltera. This woman committed adultery. Adultery is when you're married but you sleep with different people that's not your wife or your husband. So this woman, they bring her to Jesus. These people, religious people, esta gente religiosa que lo sabían todo, ¿verdad? Se la trajeron a Jesús y que le dijeron: Jesús, ella es digna de muerte porque Jesus, she deserves to die because this lady committed the worst sin ever. Kill her. Do it. Jesus, Jesus. We're not talking about a regular person, man. We're talking about the main dude, hey man, the Alpha y Omega. Estamos hablando de Jesús. Y Jesús tomó esa oportunidad para demostrar el mensaje de la razón por qué Él vino a esta tierra. Él se aprovechó de esos religiosos.
Él se aprovechó, tomó ese momento para predicar un mensaje sin palabras. Él le dijo a esa mujer adúltera: ve en paz, tus pecados son perdonados. Yo no te condeno. Yo, el gran yo soy, le dijo a ella que no le condena. That lady went in peace because Jesus demonstrated the love. Jesús demostró el amor. Y a través de su vida es lo único que él hizo. Él fue el evangelio vivo. Él fue el ejemplo en que nosotros tenemos que tratar de imitar en nuestras vidas, hermanos. Jesus was the ultimate role model. He was the standard how we should act, how we should think, how we should speak and treat others. Jesús es la única razón. Pero muertos al pecado, ¿qué es lo que tuvo de morir en esa cruz? Gálatas 5:16 nos dice eso, las obras de la carne. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Your flesh and your spirit are at a constant war, because your flesh is like, you know what, nah, I don't believe in God, you know. But your spirit is like, hey man, you need Jesus, necesitas a Dios. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, que es el deseo de Dios para todos nosotros, que seamos guiados sobre del Espíritu, no de nuestro propio pensar o de nuestra carne, sino del Espíritu, hermano. No estáis bajo la ley. 19: y manifiestas son las obras de la carne. Escuche y lee conmigo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que tiene que morir en nosotros. Todo, hermano. Odio, rencor, pecado, borracheras, todo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todo enemistades. Eso es lo que tiene que morir para que seamos el nuevo hombre en vez del viejo. Usted puede mirar esta lista y puede decir, yo tal vez he luchado con muchas de esas que están en esa lista. Tal vez aún estoy luchando con eso. Tal vez yo soy un esposo que lucho con eso, una esposa, un joven. You may look at that list and think, you know what, I'm struggling with that. Pero hoy es el día, hermanos, donde podemos ser libres de eso. Porque Dios nos da el poder para vencer. Usted sabe que Dios te dio el mismo poder, que lo resucitó a Él entre los muertos. Ese mismo poder está en nosotros. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. So, ese mismo espíritu nos va a nosotros a levantar, nos va a dar vida, como esos huesos secos, donde Dios llevó a Ezequiel y dice: profetiza vida a esos huesos secos, y los huesos se levantaron y se formaron la carne, la piel, y fueron seres, y sopló el espíritu de vida sobre ellos y fueron seres humanos. Nosotros somos huesos secos. But God is here to tell you, come to me, come be alive, ten vida en mí, y te daré mi espíritu, mi aliento, y serás vivo en mí. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Romanos 6:11 a 14 dice: así también vosotros consideraos muertos. ¿Al qué? Considérate a ti. Consider yourself dead to sin, muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como la historia de David contra Goliat, ¿verdad? Goliat era un gigante que le daba temor al pueblo de Israel, y vino David y lo tumbó con una piedrita, ¿verdad? ¿Cuántos gigantes hay en nuestras vidas? Muchos. Pero tal vez un gigante, como les dije la vez pasada, de falta de perdón, de odio, un gigante de adicción a ciertas cosas, un gigante. Y ahí está, ahí está recordándote cuántas veces has fallado. Ahí está diciéndote a ti: hey, eso es lo que tú eres. Pero Dios te dice: tú tienes el poder para vencer a ese gigante. Toma lo que tú necesitas del Espíritu de Dios. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tu cuerpo es el templo de Dios. Did you know that your body is the church? Es el templo. Es donde mora el Espíritu en ti, el templo. ¿Cómo es que podemos tener dos sillas en nuestro corazón? Una para Dios y el otro para las cosas que tanto amamos y no podemos dejar. Solo hay un lugar en nuestro corazón, y ese lugar es para Dios. Yo decidí que mi hogar, que en mi hogar, en mi matrimonio, Dios siempre iba a ser el centro. Porque yo no puedo sin Él, no podemos sin Él. It's foolish to think that we don't need God. But there's going to come a day that's going to change it, and you're going to find yourself at a place where that's all you're begging for. Es locura de pensar que nosotros podemos vivir sin Dios. Pero va a venir un día donde la necesidad de Dios va a ser urgente, pero que no sea muy tarde. Porque la Biblia nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Vivos entre los muertos. Vivos entre los muertos. Tal vez en tu trabajo hay muertos. Tal vez en la escuela sí hay muertos.
But God commands us to to come alive in the midst of people who are dead spiritually, espiritualmente. No te avergüences de lo que Cristo hizo en la cruz, porque es poder y es una realidad tan real como el viento, como el aire que respiramos, tan real como la necesidad de comida, de agua para sobrevivir. Dios es un Dios real. No es una historia que se inventó alguien hace muchos años. Hay evidencias que Cristo murió en esta tierra. Hay evidencia científica que no niegan la existencia del Dios viviente, que no niegan la existencia de Dios. Todo fue creado. ¿Cómo es que en medio de un universo grande hay tantos planetas, pero solo hay uno que tiene lo suficiente para que alguien sobreviva ahí? Hermanos, hay un diseñador y es Dios creador. Si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Eso lo que significa es que bajo la ley es que si nosotros fallamos una vez, ahí terminó todo. That's what it means when it talks about under the law instead of the grace. Under the law, we all sin today. Somebody sin. We all did. That means if I sin today is my last day to live. But God's grace changed that. He said, hey, I know you're struggling with that, but I'm going to help you. La ley quiere decir que si nosotros pecamos ahora morimos. Ahora ya no hay esperanza. Pero la gracia cambió eso. La gracia nos da oportunidad. Gracias a Él que estamos vivos. Jesús nos dio y te dio perdón. Me dio perdón. Me sigue dando perdón. Te sigue dando perdón. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en la ciudad de Houston, Texas, presentó su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Esperamos que haya sido de bendición a su vida espiritual. Si desea, puede escribirnos a la siguiente dirección: Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas 77072, Estados Unidos. Para oración llámenos al 832-640-5251, 832-640-5251. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Hasta la próxima.